el bucle? ¿Solo es lindo o tiene alguna significancia? Mira, el bucle tiene el proceso, él es un hilado mucho más grueso, que no viene de la misma fibra de alpaca, pero un poco más grueso. Y también es una similitud se trata antiguamente, cuando no había lapicero o nada para escribir, las personas lo hacían una forma de contar, en base de nudo, que le decían quipu. Ujú. Es como una similitud al quipu, o también es una similitud a los... cuando uno hace el floreo, nosotros a los animales, a los llamas, a las alpacas, le colocamos como un collar acá en el cuello, Mm, que se llama anku. mm. Y esto se parece un poco al quipu, que es en base de nudo, pero se parece como en forma de colores, de diferentes colores. Pero tratamos como de rescatar un poco de de lo que antes había para poderlo aplicar y aplicarlo en los tejidos, de incorporar como las dos técnicas, lo que era tradicional, y ahora como más contemporáneo, para ir rescatando un poco los diseños en el tema del bucle. Súper. Está muy lindo, es mi favorito también. Uh-huh. Y bueno, la siguiente pregunta. am, sí, ¿cuál es para ti la importancia de tejer de mano? En vez de, en Bolivia y Perú hay fábricas grandes y las telares son súper grandes. De tu perspectiva, ¿qué es el beneficio de hacerlo en el telar como ya tienes atrás de ti? Bueno, del tejer a mano es un beneficio, bueno, para nosotros es beneficioso para nuestra salud física y mental también. Y a pesar de tejerlo en una fábrica, lo hace una máquina, es como más tema comercial el tema de la máquina, y no, si bien de hecho en Perú, en Bolivia, igual que un tema, manejan bastante el tema cultural, pero yo lo veo ahí más como un tema comercial. O sea, una máquina te hace en el día, no sé, bastantes productos. En el tema de la tejido a mano, uno lo hace no sé, pues parte de nuestra cultura, algo tradicional, es algo hecho con amor,